Bienvenidos todos un día más a nuestro podcast de Xoán de Lugo Conservando la Cabeza. En esta ocasión, me acompaña Dani como cada día y hoy tenemos por primera vez en el podcast a Bernardo Ferrero. Algunos ya lo conoceréis porque la semana pasada esta misma semana estrenamos una nueva sección de entrevistas en el canal de Italian Job y como bien indica el nombre de la sección, Bernardo es italiano. Es uno de los miembros de Xoán de Lugo también. Y bueno, para introduciroslo un poquito, queremos que nos cuente él mismo pues, cómo ha llegado a Xoán de Lugo, cómo se ha metido en esto del libertarianismo y bueno, que nos ponga al día sobre su persona misma. Vale, muchísimas gracias primero por la invitación. Y es un placer estar con vosotros, a poder estar con vosotros. También, como has dicho, pues he empezado a hacer el podcast, la sección de entrevistas sobre The Italian Job y bueno, espero que tenga éxito y pueda interesar a la gente. Y pues como introducción, yo hasta los 20 años no tenía conocimiento de escuela austríaca, de libertarianismo ni nada, pero había estudiado en Londres ciencias políticas y acabé hace unos años la carrera y ahí pues me enteré de todo esto un poco, ¿no? Antes del liberalismo, después el libertarianismo. Conocí a Hayek primero y después... Bueno, de hecho, el primero que conocí fue Friedman y después de ahí hubo una evolución, si se puede decir. Y nada, pues mucha influencia, sobre todo por el contexto. Pues, en la universidad había una clara demostración, como puedo decir, un mensaje claro por parte de los estudiantes, ¿no? de estar convencidos de que el comunismo tenía que volver y entonces, claro, chocó un poco con mis creencias básicas, ¿no? Y entonces, pues de ahí pues, empecé a intentar verlo de otra perspectiva y nada, pues empecé a conocer estos autores y de ahí pues fue una evolución. Y después me vine a España y hice el máster de la Escuela Austríaca de Economía de la de Juan Carlos y parece que aquí estoy. Eso es más o menos la trayectoria. Sí, exacto, más o menos. Bueno, entonces, como tenemos aquí a Bernardo, vamos a hablar un poquito de Italia, de cómo está el movimiento libertario en Italia, de un poco de la actualidad italiana y demás, ¿no, Dani? Sí, algo. A mí me interesa, por ejemplo, saber si las ideas así, bueno, sobre la escuela austríaca, o relacionadas con la teoría política libertaria o cosas similares, son así populares o hay autores y seguidores en Italia, porque, por ejemplo, el Instituto Bruno Leoni, haciendo referencia precisamente a un gran autor muy relacionado con la escuela, pues el Instituto Bruno Leoni tiene bastante fama y es así muy reconocido en estos temas. Entonces, pues eso es lo que me gustaría preguntarte, ¿cómo están las cosas por allí con nuestros amigos italianos? Pues hay que empezar diciendo que el liberalismo no nació en Italia, ¿no? No nació tampoco en España probablemente, aunque en España sí que sea. También en Italia tenemos a varias figuras claves, ¿no? Que pueden ser, como has mencionado, a Bruno Leoni, también hay otras. Sin embargo, no nació ahí y entonces, claro, no tenemos una cultura liberal o libertaria o anarcocapitalista, por así decirlo, tan fuerte. Sin embargo, sí tenemos, como dije hace muy poco, algunos pensadores que han tenido un impacto muy grande y cuyas ideas son muy valiosas. Diría que los libertarios en Italia, ahora mismo, quien más y quien menos, y bueno, hay distintas ramas y tal, pero realmente tienen como punto de referencias tres, por lo menos, grandes figuras a lo largo del siglo XX. La primera es la figura de Luigi Einaudi, que fue pues, un político de mucho éxito, de hecho el segundo presidente de la República Italiana, justo después de la guerra, y él pues era un liberal clásico, por así decirlo, muy amigo de Mises y de Hayek, de hecho miembro de la Montpellier, y es de profesión, fue un economista brillante, y eso es
muchos lo consideran como el padre del liberalismo italiano, por así decirlo. Realmente no es así, porque en el siglo XIX tuvimos a varios pensadores muy importantes, como Francesco Ferrara y toda la tradición que seguía a la escuela liberal francesa, y muchos economistas también, como Vilfredo Pareto, ¿no? Pero en el siglo XX, Luigi Einaudi fue una figura clave. Por ejemplo, Luigi Einaudi es aquel que tuvo el debate muy importante con Benedetto Croce acerca de lo importante que era la propiedad privada. De hecho, aquí hay que decir una cosa importante, y es que Italia es el único país en el mundo donde hay una diferencia entre liberalismo y liberismo. Hay una palabra que no parece que es, o sea, no se Esto lo dice muchas veces. Y por alguna parte, o sea, por un lado es algo positivo, porque te da la idea de que el liberalismo se enfoca más en una cuestión económica, el liberalismo más en una cuestión política. Sin embargo, ha creado mucha confusión, porque la idea del liberalismo, o del libertarismo, por así decirlo, que se ha dado en Italia después de esa división, ha hecho pensar que entonces se podía tener libertad política sin libertad económica, básicamente. Una libertad de tipo social y tal, sin la necesidad de tener la propiedad privada de los medios de producción. Eso tiene algo de relación con, por ejemplo, con la situación en Estados Unidos, cómo se cambió también el sentido de la palabra liberal. En Estados Unidos también se utiliza la palabra liberal ahora, más o menos, como por ejemplo, como lo utiliza John Rawls en el liberalismo político, como aquí diríamos, por ejemplo, una especie de socialdemocracia. Es decir, tú puedes tener libertades civiles, libertad de expresión, libertad de prensa, pero John Rawls, por ejemplo, dice que las libertades económicas, de libertad de, o sea, tener propiedad privada o la libertad de contratación, no son ese tipo de libertades, no son tan importantes porque no son esenciales. Entonces, establecen una diferencia también, cortan la diferencia entre libertades, lo que llamaríamos libertades civiles, y las libertades económicas, de una forma que tiene consecuencias importantes, evidentemente. Entonces, no sé si es algo parecido a lo que tú te estás refiriendo. A ver, es algo parecido, no es lo mismo, sin embargo. Es verdad que el término liberal en Estados Unidos, sobre todo después a principios del siglo XX, cambió radicalmente de significado, por así decirlo. De hecho, una persona como Paul Krugman se define liberal, ¿no? O sea, sus artículos en el New York Times pues lo dicen abiertamente, y debemos esto a varios autores como John Stuart Mill, T.H. Green, todos estos. Y entonces sí que tiene algún tipo de relación. Sin embargo, no es lo mismo, porque el liberalismo realmente en Italia no significó casi nunca una cultura. Igual libertarismo sí, porque se asocia más a una cuestión de tipo cultural o sexual o estas cosas, pues una cuestión casi como el libertinaje, estas cosas. Pero el liberalismo de por sí no se entiende necesariamente como algo de izquierdas o a favor de políticas de redistribución y tal. No necesariamente, por lo menos. ¿Cuál es el tema? Que ahí el filósofo que introdujo esa distinción de forma más, ¿cómo podemos decir?, más explícita, por así decirlo, es Benedetto Croce, quizás considerado pues el liberal más importante en Italia, aunque no era un liberal realmente en un sentido austríaco, por así decirlo, o en sentido económico, o como lo entendemos nosotros, ¿no? A pesar de que tenemos ideas, o supongo tenemos ideas libertarias, sí que reconocemos la importancia de la propiedad, o sea, reconocemos sobre todo la importancia de la propiedad privada, y eso que nos acomuna al liberalismo en cierto sentido, ¿no? Pues quien, como nosotros, dice que el Estado no es necesario, sin embargo reconocemos como, o sea, que somos como esto lo dice Hoppe muy bien, que el libertarismo es la versión coherente del liberalismo en cierto sentido, que quita la contradicción que es la aceptación del Estado. Sin embargo, reconocemos las dos tradiciones, la importancia de la propiedad privada y la libertad económica. Pues Croce lo que hace, y este es el debate que tuvieron Croce y Einaudi, y es un debate fundamental realmente, y ahí sigue habiendo libros sobre ese debate. Lo que dice Croce es que puede haber libertad política sin libertad económica. Lo importante, o por lo menos que no hay una relación necesaria entre las dos, que puede haber libertad económica con la libertad política, puede haber libertad política sin libertad económica, y si hay que sacrificar una de las dos, pues hay que sacrificar la libertad económica, porque para él la libertad de tipo político es un autor hegeliano, por tanto hay que entenderlo también, ¿no?, desde un punto de vista historicista, y para él pues la libertad era algo mucho más, ¿cómo podemos decir?, general o filosófico, ¿no?, que
la libertad de tipo económica. Pues lo que le dice Einaudi, de forma no tan... Podía haber sido incluso, ¿no?, como dice Lorenzo Infantino, haber sido mucho más fuerte en su oposición, pero lo que básicamente nos dice es que no puede haber libertad política sin libertad económica. Y esto, ¿por qué es importante? Y porque creo que Einaudi en ese sentido hay que reconocerlo como un autor fundamental, porque es muy parecido a lo que nos dicen Mises y lo que nos dice sobre todo Hayek. Lo que dice Hayek en The Road to Serfdom, la vía hacia la servidumbre, el camino hacia la servidumbre, es que quien posee todos los medios determina todos los fines. Pues, y los fines... Es una forma similar a la que Rothbard dice que en un país en donde no existiese derecho de propiedad, la libertad de expresión sería una cosa formal y vacía, puesto que no tienes por qué prohibir que alguien se exprese de una determinada manera. Lo único que puedes hacer, por ejemplo, es monopolizar las imprentas o el papel o cosas así, y de esa forma ya evitas que los otros se expresen sin necesidad de tener que eliminar la libertad de expresión. De hecho, la paradoja ahí es que es la forma más económica para quitar las libertades de expresión, ¿no? Pues, es nacionalizar, como dices tú, los medios de producción y, por tanto, tener la capacidad jurídica y también el poder para decir qué fines hay que perseguir, cuáles no y de qué forma y todo esto. Por tanto, Einaudi en esta crítica es fundamental. Después de ahí, podemos decir la importancia de Bruno Leoni, que fue vivió al margen y tal. De hecho, el libro Freedom the Law lo publicó en Estados Unidos, porque claro, la cultura italiana... Hay que acordarnos siempre que el Partido Comunista Italiano era el partido... O sea, Italia tuvo el Partido Comunista junto a Francia, igual, incluso más potente de Europa. Y llega hasta hoy en día. A pesar de nunca haber gobernado, pues y de hecho la teoría Gramsciana creció en Italia, y por tanto la cultura dominante es cultura muy de izquierdas, muy socialistas. Entonces Bruno Leoni pues no tuvo mucho éxito. Sin embargo, su libro Freedom and the Law y también todas sus lecciones acerca de la historia de la política y del Estado y tal, esas son muy novedosos, y él pues, era también muy amigo de Hayek, muy amigo de Mises. Una cosa que a mí me interesa sobre lo que estuviste diciendo antes es que le encuentro bastante relación con lo que el desarrollo del pensamiento republicano contemporáneo, es decir, Quentin Skinner o Pocock o otros autores hablan también de la idea de la libertad republicana en las ciudades libres italianas, y también la intentan desvincular de la idea de propiedad, por ejemplo. Ellos hablan de que la libertad se enfrentan, no les gusta el concepto de libertad de Isaiah Berlin, por ejemplo, y hablan de que la libertad, entendida en este sentido, en las ciudades del Renacimiento en Italia, se consideraba como que era la posibilidad de participar en el gobierno cívico de la ciudad. Entonces, no sé, a mí me recuerda que, o sea, me parece que hay un cierto paralelismo con lo que decías según el punto de vista de Benedetto Croce. Sí, seguramente es parecido. Quizás se relaciona más, sí, es parecido. Y de hecho es como diría Benjamin Constant, la libertad de los antiguos, ¿no? Para ser, ¿no?, su famoso conferencia, ¿no?, de creo 1819. Y frente a la libertad de los modernos, donde sí se nota la cuestión pues, de los derechos individuales y de la libertad económica. Entonces sí, seguramente tiene una relación. Lo interesante es que de ahí pues llega Bruno Leoni y empieza también a enriquecer la teoría de Einaudi, y se nota mucho la influencia, una retroalimentación entre Hayek y Bruno Leoni muy importante, y el hecho de descubrir el derecho romano, el derecho consuetudinario, contra el positivismo jurídico, ¿no? Y darle una perspectiva más, digamos, latina frente al dominio anglosajón, en lo teórico, en lo relacionado con la escuela austríaca y el liberalismo clásico. Eso es muy importante, porque siempre se piensa que el liberalismo nace en Inglaterra o en Escocia, pues con Adam Smith, David Hume, Hutchison y eso. La ilustración escocesa. Y la ilustración exactamente, y que eso lo escribe muy bien. Hayek lo desarrolla, o sea, lo dice muy bien, ¿no? De estas dos tradiciones, una evolucionista y otra constructivista. La versión correcta para él es el liberalismo verdadero y el liberalismo falso, este famoso artículo, ¿no? Uh-huh. Donde él indica pues, que el liberalismo correcto es el liberalismo escocés, es ahí donde está la tradición espontánea, los derechos individuales, de la libertad de mercado y tal, y los franceses son así
los continentales son así más constructivistas, racionalistas y tal. Y realmente lo que dice Bruno Leoni es que, bueno, no hay que ser tan dogmáticos en esa separación y que, de hecho, las orígenes del liberalismo o de la economía de mercado hay que buscarla en el continente. Y, de hecho, Hayek lo reconoce después, a una carta que siempre menciona Huerta de Soto, ¿no? De que los orígenes de la economía de mercado, los orígenes del liberalismo, hay que encontrarlas en los escolásticos, en la tradición continental. Y esto lo dice también Ralph Raico, un historiador. De hecho, una de las críticas que le hacía Ralph Raico más importantes a Hayek era que no apreciaba lo suficiente la tradición continental y en específico la tradición francesa y la tradición italiana, sobre todo la tradición francesa, porque pensaba que eran todos constructivistas y racionalistas, aparte algunos, como Montesquieu igual y otros. Pero lo que dice Raico, de hecho, y Rothbard también lo dice, es que los franceses eran mucho más dogmáticos, o sea, mucho más radicales que los mismos escoceses, que intentaban siempre buscar un compromiso. Por ejemplo, Adam Smith hablaba mucho del cuál es el impuesto correcto, dónde se puede justificar el proteccionismo, la necesidad de infraestructuras, bienes públicos y todo esto. Y mientras que los franceses eran radicales, y de hecho los primeros debates sobre el anarcocapitalismo pues nacieron en Francia, Gustave de Molinari. Bueno, y me parece bien. Sí, pero escribía para el Journal des Economistes, y entonces el público y la gente alrededor de este proyecto eran todos de la escuela liberal francesa, había Bastiat y todos. Bastiat, claro. Y de hecho, incluso algunos dicen que Jean-Baptiste Say había partes en su trabajo se notaba que era casi anarquista. Y entonces, y de hecho fue el fundador, por así decir, de la escuela liberal francesa, que después llegó a Bastiat, a Molinari. Y entonces Bruno Leoni lo que hace es también apreciar, fuimos los primeros en apreciar la cultura, la importancia de los... Y es algo interesante que Carlo Gottieri, de hecho, uno de los libertarios más importantes hoy en día en Italia, estudió con gran profundidad el trabajo de Bruno Leoni y accedió a las bibliotecas, y decía que los dos libros más leídos de Leoni, los más, ¿cómo puedo decir?, subrayados y tal, eran Acción Humana de Mises y Man Economy and State de Rothbard. Entonces eso por la importancia que le daba a la escuela austríaca y el conocimiento que tenía acerca de la economía austríaca. Pero además Italia tiene una tradición de pensamiento político extraordinaria, no siempre positiva, pero desde luego siempre prolífica, y tiene grandísimos autores y muy importantes y muy influyentes. Pero hay una escuela que es particularmente interesante, no es a lo mejor tan conocida como debiera para los partidarios de la teoría política libertaria o del anarcocapitalismo, incluso, que es la teoría del elitismo, la escuela elitista italiana. Porque plantea una cosa muy importante que luego se relaciona también con lo que puede ser, por ejemplo, la teoría libertaria de clases. Es decir, para los teóricos elitistas como Mosca o Pareto, la democracia, y no solo la democracia, sino todos los sistemas políticos se articulan a través de una élite que gobierna y una clase gobernada. Y esa es la situación correcta, cómo debemos entender las relaciones políticas en los sistemas de gobierno, incluso las democracias, o particularmente, por ejemplo, Schumpeter tuvo mucha influencia de los teóricos elitistas italianos, me parece, porque desarrolla también una versión similar en Capitalismo, Socialismo, Democracia. Entonces, yo creo que es algo de lo que se puede aprender mucho también, de lo que podemos aprender mucho. No sé cuál es tu punto de vista. Sí, sin dudas. Y Schumpeter sí que tuvo un papel muy importante. Y claro, al final eso también nos relaciona también a la tradición de la public choice, de la escuela de la elección pública. Buchanan lo reconoce abiertamente, que sus pensadores de referencia son Schumpeter y también los elitistas italianos, como también los franceses anteriormente, como Condorcet y lo demás. Y él también
se reconduce también a la tradición americana del gobierno limitado, del constitucionalismo y Madison y estos. Pero sí que Pareto, Mosca, Michels tuvieron mucha importancia y hasta ahora la tienen en cierto sentido, por lo menos hasta finales del siglo XX, con una figura clave también en el desarrollo, en la evolución y en la difusión del libertarianismo en Italia, y es la figura de Gianfranco Miglio, el fundador ideológico, por así decir, intelectual detrás de la Lega Nord, que es el movimiento que ahora mismo pues, ha un poco cambiado la situación, pero al principio lo que intentaba buscar era una secesión del norte, que de hecho el norte siempre ha sido, sobre todo después de la unificación de Italia, pues, la parte productiva más importante del país, y que se veía expoliada, y entonces la idea era una secesión radical, y el teórico principal era Gianfranco Miglio, que tenía una idea, decía que había que estudiar, y faltaba esto, había una laguna en cierto sentido académica, y era la teoría del parasitismo político, de que el parasitismo existe no solo en los animales, en la naturaleza, sino también a nivel social, y una sociedad acaba extinguiéndose si los parásitas empiezan a ser a dominar los productores, ¿no? Entonces, matan al bicho que está del que come. Exactamente. Entonces eso se reconduce toda esa tradición de la teoría liberal de la lucha de clase. Hay un gran teórico para mí, a pesar de no ser una persona con un doctorado y tal, pero una persona que ha sido uno de los más importantes intelectuales del libertarianismo y sigue siendo un amigo también, y es Guglielmo Piombini, que escribió un libro muy complejo, muy denso, muy detallado, sobre la teoría la teoría de la lucha liberazza, la lucha liberal de... ¿Cómo es? ¿Liberación? No, la teoría liberal de las luchas de clase. Eso. Entonces, pues, empieza con el abate Say, ¿cómo se dice? Y llega hasta Gianfranco Miglio y explica pues, la importancia que tuvieron estos elitistas también, Wilfredo Pareto sobre todo, que fue muy influenciado por Bastiat y Gustavo de Molinari también. A mí me gusta mucho más Pareto como cuando habla en relación con el gobierno y sistemas políticos que como economista, que es muy seguidor de Balrás. De hecho, se hablaba de la escuela de Lausanne en la época. Exacto, y el término que usamos hoy en día es de Pareto, la plutocracia, ¿no? Es un término que coñó él. Entonces, sí que tenemos a grandes pensadores italianos que llegan a Gianfranco Miglio. ¿Por qué digo Gianfranco Miglio es importante? Porque, como dice Leonardo Facco, que es uno de los libertarios que a primera hora estuvieron en este movimiento, se debe a la Lega Nord y a este movimiento de secesión. Es gracias a eso que se pudieron difundir las ideas liberales, como el mismo Facco, Carlo Lottieri, Marco Bassani, teóricos que estaban, como podemos decir, relacionados. Bassani fue estudiante de Gianfranco Miglio, y lo interesante es que pudieron, y siguen haciéndolo, Alessandro Vitale es otro, por ejemplo, que unen la tradición realista política, que por lo menos parte de Carl Schmitt, con el liberalismo rothbardiano, hacia una visión, creo yo, muy interesante, y hoy en día siguen. De hecho, justo el año pasado salió un libro sobre la teoría del parasitismo político, donde con varios escritos también de Raico y de David Hart y Sheldon Richman, pero sobre todo de algunos autores italianos que intentan pues, unir esas dos tradiciones. Y de hecho parece que encaja bastante bien con la idea que tenía Rothbard de que como estrategia política la idea del populismo es una idea útil porque es una manera de utilizar el lenguaje político de una forma sencilla para que gente que a lo mejor no tiene mucho conocimiento o tiempo para leer sobre teoría política, pues entienda ese tipo de cuestiones. Y de hecho parece que en cierta medida algunas cosas similares se puede ver con cosas positivas, dentro de las cosas positivas, por ejemplo, el movimiento con Trump en Estados Unidos. Sí, se nota. Además, ¿cómo podemos decir? O sea, esta idea del parasitismo político, ¿no? Si uno la explica y tal, es una idea muy lógica, porque es obvio que si los parasitas empiezan a ser más de los productores, pues, o sea, los recursos se van acabando, ¿no? Antes o tarde o temprano, como decía Margaret Thatcher, el dinero de los demás acaba terminando. Pero una vez que lo entiendes, realmente sientes que puedes explicar este concepto de una forma
que pueda tener un éxito político, de cierta forma, ¿no? O sea, a través del populismo. No puedes directamente explicar a la gente, que además lo ve de una forma así directa, pagando impuestos, teniendo las regulaciones que le bloquean, no sé, en su actividad empresarial. O sea, es algo que se ve. Y entonces, claro, no están ahí buscando el impuesto neutro sí, con cuestiones así muy abstractas. Están diciendo, te están robando, y Robert decía siempre, en vez que estaría hablando de la curva, ¿cuál es el problema de la curva de Laffer? Que es muy bien el del dibujito y tal, pero realmente, pues que hay que buscar el impuesto perfecto que maximiza los ingresos del Estado. O sea, eso tiene que ser no. O sea, hay que decirle a la gente, bajamos los impuestos porque te están robando, te están quitando dinero, se lo están dando a otro no hablando de eficiencia, de que vas a cobrar más al bajar los impuestos, sino yendo directamente a deslegitimar el mismo sistema, el expolio. El expolio, exacto, como decía, el legal plunder, como decía Bastiat, y también, como decía Pareto, el expolio. Y entonces creo que los italianos en este sentido han aportado mucho. Otro economista muy interesante, que es muy poco conocido y fue alumno bueno, por lo menos seguidor de estos dos, Bruno Leoni y Luigi Einaudi, es Sergio Ricossa. Al principio un economista matemático mainstream y de hecho que un econometrista, que con el paso del tiempo se volvió austríaco, incluso se volvió anarcocapitalista. Tiene un libro editado por Mingardi en 1999, donde recoge todos sus artículos, me acuerdo si eran el Giornale, el Corriere della Sera, donde él en principio empieza con una visión típicamente liberal clásica, smithiana, evolucionista, hayekiana, y acaba siendo anarcocapitalista, y definiéndose anarco-individualista, anarcocapitalista. Y el libro se llama Da liberale a libertario, editado por Leonardo Facco, desde liberal hasta libertario. Entiende que, dice, he llegado a un punto donde ya no es suficiente que yo me defina liberal, él se definía liberal e inaudiano, refiriéndose a Einaudi. Dice, ya no es suficiente, ya hay que ir un paso atrás, porque el Estado nos está robando tanto que... Y de hecho él decía que la libertad era la prostituta más violada, ¿no? Y su violación era el más despenalizado de los delitos. Tenía también estos aforismos muy, muy interesantes, y él tiene mucho, bueno, siendo un economista también, o sea, muy influido por los austríacos a finales de su vida, y también tenía un sentido de la ironía, de la sátira también. Tenía un librete muy, muy interesante, un panfleto que se llama Elogio de la cattiveria, elogio del cautiverio. Cautiverio. ¿Qué significa cautiverio? Encierro. No, cautiveria es maldad. Sí, pero así como una persona mala. Pettiness en inglés. Miseria, no sé. Cativo es una persona mala, entonces elogio de la maldad. Cativo se hizo en gallego también. Pero cativo en gallego es pequeño como un niño. Pero aquí es como si fueras mezquino, creo que. Mezquino, eso es. Entonces en contra del buenismo de los de izquierdas, no sé, el altruismo así de foro, ¿no? Y forzoso, por cierto, donde cita mucho a Walter Block, y entonces es seguramente una persona un economista muy controverso, y donde acabó también criticando muchísimo a los economistas que se llaman economistas mainstream, que de hecho pues para él pues al final pretendían conocer la economía, pero al final metodológicamente estaban encerrados en sus modelos y tal, y no podían realmente ver la realidad. Entonces Sergio Ricossa sí que ha sido un economista olvidado, y también tiene otro libro muy interesante sobre la burguesía, la straborghese, dando la importancia de la burguesía, que es, y dando también una explicación sociológica de la burguesía. Y entonces es un autor también muy, muy importante para mí, muy, muy interesante, y que ha difundido muy bien las ideas liberales. De hecho, uno de los entre los economistas austríacos que tenemos en Italia está Enrico Colombato, que fue alumno en la Universidad de Torino de Sergio Ricossa. Entonces, a pesar de no tener como un movimiento tan, como podemos decir, fijo en el tiempo, se puede decir, tan establecido, sí que tenemos, aparte del mismo Estatuto Bruno Leoni, pues otros autores, otras escuelas que también... muy interesantes. Exactamente. Que han tenido mucho que aportar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, estamos felices por eso. Sí.
Una cosa que a mí me interesa también es, teniendo en cuenta que en Italia hay tanta tradición de la práctica política y de conocimiento sobre el gobierno. Sin embargo, a partir de los años 90, con la fragmentación del sistema de partidos en Italia, parece que llegamos ahora, después de muchos años de inestabilidad, a una situación en la que igual hay un cierto cansancio y igual eso se ve reflejado en las últimas semanas, que algunos medios de comunicación o algunos comentaristas pues planteaban con alegría la posibilidad de que un tecnócrata llegase al poder. Es decir, en vez de que un político se ocupase de estas cosas, pues alguien que se ocupaba de cuestiones puramente técnicas y que tenía como un punto de vista más de experto después de sus años en el Banco Central Europeo. ¿Cuál sería, por ejemplo, tu punto de vista en relación con eso? Pues se estuvo debatiendo mucho en Italia, ¿no? La situación italiana es un poco particular, sobre todo el tiempo de pandemia, pues el gobierno ha sido realmente, pues ha tenido muchos problemas y también la opinión pública ha sido muy criticado. Muy criticado. Además, repito, Giuseppe Conte nadie sabía quién era antes de que pues, le pusieron ahí, básicamente nadie nunca hubo elecciones para que le votaran y tal. Entonces hubo problemas de este tipo, además a nivel de números y tal, los números y tal del virus y tal seguían aumentando, la gente sobre todo muy fastidiada por el bloqueo económico y el gobierno italiano intentando pues que Europa le diera más dinero y tal. Entonces tuvieron que cambiar el gobierno y se estuvo hablando mucho si Draghi, no Draghi, si Draghi va a venir y tal. Ahora está, y se está hablando mucho, por lo menos hace poco se hablaba mucho, si Draghi es un tecnócrata, si es un político, si es un gobierno. Y creo que está... ¿Por qué decían esto? Porque por un lado sí parece un tecnócrata, pero por otro lado también tiene un recorrido político. O sea, no hay que olvidarse que quien lo puso ahí en el Banco Central Europeo, o quien por lo menos lo promovió, fue el gobierno Berlusconi. Antes Draghi estaba en el Banco de Italia, o sea que estaba en el mundo de la política, en todo sentido. ¿El problema cuál es? El problema es que no hay que olvidarse que tiene la idea técnica del conocimiento así técnico que puede, a través de unos modelos, pues resolver las cuestiones sociales. Y repartir así prosperidad, haciendo comentarios y manipulando los tipos de interés. Eso es, o sea, a través de lo que se llama en lenguaje económico, que es una técnica que se empleó después de 2008, una cosita, por así decirlo, la llaman Unconventional Monetary Policy, ¿no? Hay tres Unconventional Monetary Policy. Una es el Quantitative Easing, que es la idea de comprar, de imprimir dinero para comprar cualquier tipo, básicamente. El helicóptero de Bernanke. Sí, exacto, o de Friedman y tal, entonces sí. Y después el Qualitative Easing, que es más o menos parecido al Quantitative Easing, pero se refiere más a la calidad del tipo de activos que se está comprando. Pues antes se compraban sobre todo activos de gobierno, o sea, deudas públicas y tal, y títulos de Estado, y después de 2008 se empezaron también a comprar otros tipos de activos de empresas privadas, y en quiebra igual. Entonces, eso es el Qualitative. Y el tercero, que sigue estando en vigor hoy en día, es lo que se llama el Forward Guidance, la idea de que el Banco Central ahora tiene que decir lo que va a hacer a largo plazo con los tipos de interés, la oferta monetaria y tal, para estabilizar el mercado, entonces tiene esta idea de la importancia de la retórica, ¿no? Pues Draghi es uno de estos, pues que lo que hace, intenta decir, es calmar los mercados, decir que todo va a seguir lo mismo. Ahora, por ejemplo, acaba de decir que el euro es irreversible para que la gente esté, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el tema? Es que lo hace o sea, la idea es que se piensa que él lo hace por interés público, por interés del país y tal, y realmente es para mantener la casta en su sitio, para mantener el sistema bancario que está literalmente en quiebra debido a que no se pudieron liquidar las malas inversiones de la crisis pasada, y debido a todo el sistema perverso de reserva fraccionaria, de poder político y todo esto. Entonces, de mantener todo eso estable. Y la manera es pues decir estas cosas. Y Draghi es una figura en ese sentido tecnocrática. O sea, por un lado, porque piensa resolver los problemas de forma a través de sus modelos y a través de intervenciones así ad hoc o arbitrarias desde el centro, ¿no? Como un típico planificador central. Y además porque se piensa que lo hace sin
sin afiliación política, o sea, que no está en ningún lado y tal. De forma Pero al final, neutra y... sí, pero al final no es neutro porque defiende el status quo. Claro. Defiende el Estado, defiende el sistema bancario, y de hecho es un peligro, creo, para Italia tener a una persona así, que tiene mucha reputación y tal, que no una persona que viene de la calle, que igual sí crea muchos problemas, pero por lo menos la gente no le sigue de forma tan ciega, exactamente. Y Draghi se piensa que es un dios venido, ¿no? Del cielo a resolver los problemas, y se nota, ¿no? Pues ha hablado Draghi y toda la gente está ahí, que ha dicho Draghi. Se calmaron las aguas. Se calman las aguas, exacto. Entonces sí, yo creo que es un problema, y siento que hay muchos liberales en Italia que apoyan este gobierno porque dicen que el gobierno anterior era inaceptable y tal, pero las cosas siempre pueden ir a peor, creo, y entonces hay que ser realistas también en ese aspecto. Entonces creo que y de hecho lo que está haciendo Draghi hoy en día es continuar las políticas que hizo Giuseppe Conte en su día, y entonces seguir con lo que se llama DPCM, que serían los decretos administrativos emanados por el presidente del Consejo de los Ministros o el primer ministro, y entonces sin hacerle ningún caso a la Constitución, siguiendo los encierros así arbitrarios, un día para otro, el toque de queda y tal. Creo que hasta el 27 de marzo tienen pensado bloquear todas las regiones, y el toque de queda sigue estando ahí sigue siendo hasta las 10. Y además, aparte de esto, pues más gasto público, no creo que vayan a bajar los impuestos, y sobre todo lo que se nota, ya se está notando, es la idea de integrar aún más Italia con Europa, europeizar Italia, o italianizar Europa, no sé cómo, depende de cómo uno lo vea, pero integrar y centralizar el poder. Y esto es un peligro porque, bueno, como sabemos, pues la concentración de poder es también fuente de corrupción, y también una cosa que va en detrimento de la libertad individual y de los derechos individuales. Cuanto más un gobierno se centralice, cuanto más es difícil escapar de ello y encontrar alternativas, y que haya una competencia, ¿no?, institucional o curiosa. Pero es curioso que lo que dices, ¿no?, que hay muchos liberales o no sé si incluso libertarios que apoyan a Draghi cuando es un señor que viene del Banco Central, de una institución que cualquier libertario liberal debería cuanto menos tener en cuarentena, y un señor que también es pues bastante tecnócrata y demás, y no sé, me llama cuanto menos la atención que digas que recibe apoyos también del movimiento. ¿A qué crees que puede deberse? A ver, no del movimiento de Porsa, creo que la mayoría de libertarios están en contra de Draghi, pero los liberales así más flojillos, si así se puede decirlo, están más relacionados a la vida política, quieren más compromiso. Berlusconi, por ejemplo, que no es un liberal, ¿no? Pero bueno, en su día, en principios de los años 90, se pensaba que tenía más o menos unas ideas de libertad y tal. Defendía la propiedad privada, defendía la función empresarial y tal. Pues él, por ejemplo, es uno de aquellos que apoyó a Draghi de forma... Cambió radicalmente su visión, creo, pero de todas formas, los que están ahí un poco de derechas, liberales de derechas, pues yo no lo entiendo seriamente, pero bueno, a ver, lo entiendo desde su perspectiva porque es el status quo, es el sistema, entonces... Pero desde un punto de vista ideológico, pues no lo entiendo. O sea, para mí es algo bastante difícil de entender. Pues siempre hay esa tensión entre los que tienen el prestigio técnico y los que vienen con una visión más populista o caciquil, y normalmente los intelectuales tienden a caer, desde mi punto de vista, en el error de creer que los que tienen ese punto de vista tecnocrático, pues que eso que hablábamos antes, que van a tener una perspectiva más neutra o más objetiva. Y a veces a mí eso me parece que en política pues puede llevar a errores. Además, la cuestión técnica supone un problema grave, y es que el conocimiento político necesario, o sea, la política es, en cierto sentido, aparte de ser el arte del compromiso y todo, y el hecho de hacerlo pues, lo posible y tal, es algo que reúne muchos conocimientos. Para ser un buen político necesariamente tienes que tener responsabilidad, como decía Max Weber, ¿no?
Necesitas mucha experiencia, necesitas haberte movido en ese mundo, utilizar un lenguaje particular y normalmente sí necesitas un conocimiento que se transmite en una cultura específica, no es algo que cualquiera pueda llegar simplemente y operar en ese mundo de una forma, sea bueno o sea malo, cualquiera de las dos cosas necesitas, porque también es un error que a veces muchos liberales tienen, es el de pensar que los políticos son así como tontos que no saben de economía. Entonces, si supiesen de economía, adoptarían otro tipo de políticas. Y eso es un punto de vista muy ingenuo, porque plantea como que si de repente te pones a leer, leía Ludwig von Mises, La acción humana, qué burro soy. Pues ahora venga, ya no intervengo en la economía. Y que claramente interviene porque tiene otros intereses, puedes conseguir rentas, puedes conseguir influir, tener privilegio, y eso tiene muchísimo mayor conocimiento de eso que, por ejemplo, que los economistas, porque se especializan en conseguir ese tipo de cuestiones. De hecho, es un juego al que está claro que tienes que saber jugar, ¿no? Porque yo creo que lo que tenemos hablado muchas veces, gran parte de los errores de Trump o de los fallos que cometió fue por no saber bien entender el juego de la política y no conocerlo. Sí, pensar, porque se comparten los conocimientos, se conocen entre ellos, tienen tradiciones, tienen formas de aprendizaje y de entrenamiento, tienen un lenguaje específico con el que, y entonces no es simplemente llegar allí y pensar que cuando hay élites que tienen intereses contrapuestos es muy difícil enfrentarse contra toda la influencia que tienen, y por eso que también ese punto de vista me parece un poco ingenuo pensar, no es solo una cuestión de que no leyeron los libros adecuados y si se los explicamos bien, pues van a cambiar de parecer. Y esto es relacionado a lo que decías tú de la estrategia. Rothbard tiene varios artículos hablando sobre estrategia, y la estrategia que dices tú es la que tenían, por ejemplo, los liberales franceses y los fisiócratas, de que lo que había que hacer era decir a la ley, mira, esto es como están las cosas y no tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de esta forma y tal, y pensaba pues de reformar el sistema económico de esta forma, a través de un top-down, por así decirlo. Otros tienen la visión de que hay que hacerlo de otra forma distinta, pues a través de la cultura y no mezclándose en la política para nada. Y la visión de Rothbard, que creo que también es algo, bueno, a debatir, pero me parece interesante como visión, y es que ninguna de las dos son buenas, sino hay que buscar una vía política, que se pone en la política, entonces que una persona se ensucie las manos, pero sin comprometer los principios y de una forma populista. Porque la primera, el problema es no entender cómo funciona la política, no entender que hay unos intereses ahí establecidos. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿pero por qué Draghi hace esto? ¿Por qué lo otro y tal? Pues no puede buscar las explicaciones solo de una forma leyendo a Mises y diciendo, pues no entiendo, ¿no? Sino también hay que estudiar la política, el parasitismo político, ¿no? Como decía Millet, todas las relaciones de rent-seeking, por así decirlo, ¿no? Termina de Gordon Tullock y tal. Y entonces esa visión está mal. La otra también está mal porque requiere muchísimo tiempo. O sea, para cambiar las cosas solo de forma cultural requiere y probablemente en ese sentido Keynes no decía, lo que pasa, estamos todos muertos, por lo menos algunos estarán muertos, entonces hay que buscar como una visión intermedia, y es la idea del populismo que dices tú, por lo menos decir las cosas como están y intentar, pues, y es un trabajo también muy difícil. Claro, es muy difícil, pero y siempre tiene todas las contrapartidas. También es posible que haya corrupción, que haya gente que luego se acostumbre a las prebendas o que incluso también proponga políticas malas basadas, por ejemplo, en la envidia y en la redistribución, pero por lo menos es una cuestión a debatir, y es interesante estudiar esas diferencias en cuestión de estrategia, y es algo que también que conviene analizar. Hay también el ejemplo, ¿no?, de Menger. De hecho murió hace, o sea, se fue ayer, hoy, ¿no? Ayer fue, ¿no? El aniversario, ¿no?, de Menger. Y claro, ahí tenemos un ejemplo de que le estuvo dando clases a Rudolf, el Crown Prince Rudolf, después se suicidó, entonces hubo un problema ahí. Pero claro, ahí también es una forma de estrategia parecida a la de los fisiócratas. Creo que vivimos en otros mundos, creo que
ahora mismo en la democracia, a pesar de que no se ven, tenemos incluso relaciones más difíciles de desengañar, o sea, de eliminar, de romper, y entonces hay que buscar unas alternativas. Otra pensador que tenga una visión parecida, o por lo menos sus seguidores, después hay otros que dicen que realmente Hayek no dice esto, en Intellectuals and Socialism, donde dice que hay que convertir los intelectuales, tienen que convertir desde arriba y tal, ¿no? Y esa visión también es un poco cae en el mismo error que dices tú, pensar que simplemente enseñando a los políticos, a los intelectuales, cómo están las cosas, pues que las cosas van cambiando de una forma. Él hace el ejemplo de que una estructura intelectual de producción, desde arriba hasta abajo. Pero realmente lo que hay que hacer es como decías tú, pues entender que hay relaciones muy estables de rent seeking, ¿no? de búsqueda de renta y de parasitismo político, y que hay que ir a la persona del pueblo, o en cierto sentido a la persona media que no entiende estas cosas, pero que tiene que entenderlas, y que al final, pues, a través de un movimiento de masa, como igual puede ser el de Trump, a pesar de que no estamos de acuerdo con todo lo que ha hecho Trump. No, con muchas cosas, sobre todo con el incremento del gasto militar y de la deuda pública y la manipulación de la oferta monetaria, pues no, pero bueno, con otras cosas, pues sobre todo con la deslegitimación de las élites. Para mí, sin duda, su mayor logro, convencer a millones de estadounidenses de lo tramposa que es la política y de lo que es el deep state en realidad, y todo lo que conlleva. Y bueno, al final parece que los movimientos populistas que han nacido y crecido en los últimos años es bastante evidente que molestan a las élites más tradicionales, que las alteran y producen una especie de caos y de miedo. De cortocircuitarlas y puede tener, es verdad que puede haber consecuencias negativas, también pueden proponer políticas que sean malas, pero también luego por otro lado tienen cosas positivas, y siempre está en el equilibrio ver en la situación concreta cuál de esas posibilidades es la más acertada, si están haciendo algo positivo o no, pero no hay que descartarla de antemano. No, desde luego, con cosas positivas y negativas, pero revuelven los lodos, ¿no? Eso seguro. Y bueno, y entonces de cara así al futuro y tal, ¿tú cómo ves la situación de Italia? ¿Crees que va a mejorar o que realmente no se van a notar cambios significativos más que eso de cambios de fachada? Hay un liberal italiano que me gusta mucho, a pesar de que no es propiamente austríaco, es de influencia más de Milton Friedman y los monetaristas. Sin embargo, hay que decir una cosa, que en uno de sus últimos artículos, que de hecho, o sea, en Italia no se sabía, nunca se había publicado este artículo, yo lo encontré en los archivos del Mises, de Rothbard, que se llama Revolution in Italy, ¿no? Y habla de la revolución en Italia del 94, de Berlusconi, la Lega Nord, y él es un entusiasta de Berlusconi, entusiasta de la Lega Nord sobre todo, y entusiasta de esta nueva derecha, pues que intenta reconstruir por lo menos el sistema, destruyendo el sistema anterior. Y en este artículo cita al profesor Antonio Martino, en este libro friedmaniano, y le define como austro-libertario, a pesar de no ser propiamente, ¿no? Porque es, bueno, también hubo relaciones con Hayek, Gottfried Habermas y todos estos. Y él tiene una idea, ahora ya no está en el mundo de la política, pero fue senador, y tiene la idea de que cada gobierno es peor del anterior. Cada gobierno va a ser necesariamente, es como una ley necesaria para él. Entonces yo, sin caer demasiado en ese fatalismo, diría que la situación en Italia creo que empeorará, creo que va a ser peor porque no se pueden hacer reformas estructurales en este momento, porque es un momento de emergencia y tal, entonces el Estado va a continuar a crecer, y lo que está haciendo Draghi es prolongar, postergar las medidas. Exacto, para que Europa siga dándonos dinero, para que los mercados financieros estén bien calmos, como decías tú. Pero entonces a largo plazo, pues tarde o temprano habrá que hacer algo sobre. Pero soy como Rothbard, a muy largo plazo soy un optimista, porque si no lo soy, pues no. Pero sí que hay lo que me doy cuenta yo es que hay que por lo menos intentar desacralizar la política, desacralizar Draghi, porque lo que se piensa es que después bueno,
a través de ya a partir de la Revolución Francesa, pero sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, que ahora la política es que no hay, o sea, no hay un sistema, no puedo decir, de referencia religiosa, por así decirlo, ¿no? Y la política es nada más que pues, modelos, técnica y tal, y realmente sí que tiene una base fundamentalmente sacral o religiosa. Sí, se ve los edificios, se ve la simbología, el hecho de tener que jurar, por ejemplo... Día de la Constitución... Y con Draghi se nota, ha llegado Draghi y todo se calma, todo tal, y como decía Jules Monero, pues hay una transposición de lo sagrado, ¿no? de su propio lugar al lugar de la política, decía también Carl Schmitt, y creo que entonces... Donoso Cortés, que es de donde saca la idea Carl Schmitt de que todos los conceptos políticos son conceptos teológicos secularizados. Y entonces lo que hay que hacer es desacralizar. Y creo que el populismo sirve también para eso. Sirve para desacralizar el sistema político, las élites, y decir que no es todo. Y claro, cuando dice también Draghi, el euro es irreversible. O sea, te da de la idea de como habla muchas veces de los países, la soberanía es eterna, ¿no? Pues lo mismo, y es algo sacral. Sí, como si fuera una cosa creada, una cosa contingente, como si fuera una necesidad eterna, exacto, del hombre, ¿no? De tener el euro, una moneda fiat y tal. Y eso pues hay que... Y creo, a pesar de todo, que hay también que incentivar todos esos otros procesos, ¿no? De competencia también monetaria, Bitcoin, estas cosas, a pesar de que uno pueda o no pueda estar totalmente de acuerdo personalmente con comprar o vender, pues creo que todos estos procesos, todas esas alternativas que se ven que se están creando en el mercado, tiene competencia institucional. Exacto. En todos los ámbitos, en el ámbito monetario, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las ideas, para decir, hay alternativas y se pueden encontrar. Y ver cuál funciona mejor, y simplemente eso, que quitarse esa idea, claro, del eterno, pseudo-religioso. Exacto. Sí, quizás para eso sí que funcione el hecho de que gobierne y lo haga mal, como todos los demás. Por ejemplo, aquí en España fue algo que estamos viendo, por ejemplo, con Podemos, ¿no? Que cuando apareció y no tocó gobierno, muchísima gente lo tenía ahí como la salvación a Podemos, y poco a poco, cuando se metieron al gobierno, se fue viendo lo que también comentaba Bastos ya hace años en el vídeo con Monedero, de que iban a caer en la ley de hierro de las oligarquías. Sí, bueno, que es inevitable, claro, que siempre funciona en todos los partidos políticos, y la mayor parte de todas las instituciones funcionan así, con una élite más motivada, con más conocimientos, y que es la que no se dirige todo así de repente como democracia y todos dándonos de mano. Y aquí, por ejemplo, en Galicia, durante unos años tuvieron el gobierno de muchos ayuntamientos y ahora mismo están completamente fuera de la Xunta, ¿no? En las últimas elecciones no alcanzaron ni un escaño. Bueno, pues igual la fórmula también es que la gente aprende pues escarmentando y viendo lo que no son capaces de hacer. Ese es el tema, y eso ha pasado también en España. La cuestión es, Italia ha entrado en el euro y se piensa, pues el euro, el problema cuál es que claro, se bajaron los tipos de interés, el sistema italiano pudo empezar a gastar más y tal, o pudo continuar a gastar, y sí, a corto plazo hemos beneficiado, pero a largo plazo, pues todas esas reformas estructurales que tenían que haberse hecho en los años 90, en los años 2000, pues no se han hecho y ahora son mucho más graves. Y el Estado italiano, en vez de hacer estas reformas estructurales, no solo siguió haciendo lo que hacía, sino que incrementó, ya que los tipos de intereses son más bajos, te sientes más respaldado por otros países, pues te endeudas más, gastas más y eres más irresponsable pensando que los demás van a pagar tu cuenta. Esto es lo que ha hecho realmente el euro a nivel político. Después se puede hablar sobre cosas económicas y tal, pero creo que eso también tiene, y lo que dices tú sí que tiene importancia, porque también se aprende los errores, desafortunadamente. Digo desafortunadamente porque en un Estado, los errores del Estado, ¿quién los paga? Pues los pagan, aparte cuestan mucho, los pagan los ciudadanos inocentes. Entonces ahí hay un problema. Pero bueno, igual se puede empezar hay varios estudios ya de Frank Chodorov, de Rothbard, de repudiar la deuda pública. Y de decir, ya está, porque realmente quien compra deuda pública también, o sea, no tiene derecho no son partes en cierto sentido del sistema, si uno lo ve, ¿no? Pues es como darle dinero a una mafia, pues tienes que... Entonces... Pero bueno, quizás ese tema del euro y todo esto quedaría ya para otro podcast, porque da para 1 hora, 2 y 10, sin duda. No sé si queréis compartir algún comentario así. Yo solo darle las gracias a Bernardo por haber venido y esperar que vuelva en más ocasiones. Como miembro de Joan de Lugo.
toda su sabiduría, le demostró todo lo que para la juventud que tiene, bueno, ya no solo por la juventud, pero con la juventud, para la juventud que tiene, el conocimiento que tiene es impresionante. Y como miembro de Xoán de Lugo no le va a quedar más remedio que pasarse de nuevo por aquí. Pues muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima, diría. Y nada, por supuesto, daros las gracias como siempre a todos los que nos habéis acompañado en este nuevo episodio del podcast Conservando la Cabeza. Esperamos veros, como siempre también, la semana que viene. El jueves tendremos por aquí a Horacio Justo, un buen amigo argentino, sí, ¿no? Y nada, como siempre recordaros también que os suscribáis, que compartáis con los que creáis que pueden estar interesados en este contenido, nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias y le deis mucho amor con vuestros likes. Sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego.